Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este espacio. Seguimos con nuestro seminario La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo, en este segundo tema que hemos titulado La autoridad delegada. Hemos estado viendo desde el comienzo de la creación cómo fue la condición en que creó Elohim al hombre y cómo cayó de esa condición de hijo de Elohim y entró en el caos, ¿no? Veníamos hablando de cómo una de las maldiciones que el Eterno le dio, que el Eterno dio a la humanidad era que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Y a partir de ahí estábamos haciendo diferentes planteamientos. Y uno de esos que decíamos que cuando decía la Torah que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará a ti, interpretábamos eso como el deseo de la mujer de gobernar al hombre, pero que finalmente él iba a tener gobernando y que a lo largo de la historia hemos visto cómo el hombre ha usado de esa autoridad. Finalmente sí se ha enseñoreado y por tal razón veíamos ese versículo de Efesios 5:22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Después de ver estos siglos de mucho maltrato femenino, de tratarla mal, bueno, de pisotearla y demás, obviamente mencionar este versículo, veíamos que generaba cierto escozor y ciertas reacciones, que fue lo que estuvimos viendo hace 8 días, que se empieza a cuestionar este planteamiento de la palabra, porque la mujer está pensando es en el hombre, no el hombre que Dios creó inicialmente, sino el hombre caído. Y estuvimos analizando varios aspectos con los cuales muchas de ustedes se identificaron y digamos que es una de las razones por las cuales ven de manera negativa este versículo o lo ven, sí, lo ven de una manera despectiva, negativa, porque finalmente la mujer, debido a ese maltrato, irresponsabilidad y demás del varón, muchas veces ya ha tenido que asumir esos roles y se ha visto en unas situaciones complejas. Y vimos que eso ha dado pie a que surja un movimiento feminista en estos últimos tiempos que se ha levantado en contra del varón, pero se ha ido a un extremo, ¿no? Ha buscado esa igualdad con el hombre, que la planteamos hace 8 días, y lastimosamente veíamos que muchas, no digo todas, o sea, así como ha querido igualarse en varios aspectos positivos, lastimosamente también en los negativos. Y entonces esto, en vez de solucionar el problema, ha traído mayor caos. De hecho, estamos llegando a un punto donde lo que están planteando esas nuevas ideologías es una guerra entre géneros, entre hombres y mujeres. Todo hombre es un potencial violador y demás. Bueno, eso lo estaremos tocando más adelante también. Y veíamos que finalmente la mujer, o en algunos casos, que incluso yo he conocido, veíamos cómo la mujer dominaba al hombre y el hombre sin darse cuenta. Lo tenían como un títere, lo manipulaban y demás con esa, ¿cómo es que es la palabra? Con esa influencia que ejerce la mujer, muchas veces lo manipulaba y lo tenía era como un títere. De ahí planteamos una pregunta, ¿no? A raíz de todo esto que vimos, planteamos una pregunta, porque el tema que se lee en el versículo anterior es que, como lo vemos aquí, es que las casadas deben estar sujetas a los maridos, porque él es la cabeza de la mujer. Y entonces por eso la pregunta, las mujeres que hacen, se hacen la pregunta, ¿mujeres sujetas que el hombre es la cabeza? Bueno, es algo difícil porque el hombre no ha ejercido una autoridad de una manera adecuada. Por eso la pregunta era, ¿quién debe ser la cabeza? ¿El creador se equivocó? ¿Fue una maldición? Si la mujer es la que debe gobernar, ¿por qué debe gobernar o por qué ella debe ser la cabeza? La pregunta que planteamos era qué características debería de tener el que es la cabeza. Y estábamos planteando eso
habíamos dicho que de pronto ustedes si querían participar a responder a ese cuestionamiento. No sé si alguno hizo la tarea o quiere opinar algo, decir algo. Pero, bueno, efectivamente, veíamos hace 8 días quedamos aquí, en quién debe ser la cabeza, ¿no? Y cuando Javier hizo esa pregunta, inmediatamente dije la mujer, ¿no? O sea, yo no lo dudé. ¿Por qué? Por las características, ¿no? Llegó, a ver, un líder, y yo lo veo el líder en la familia. Entonces yo digo, no, a ver, necesitamos sentimiento, necesitamos amor, cariño, pero llega un punto en el que digo, bueno, necesitamos a veces un poquito de frialdad, ¿no? Como un poquito de razón, menos emoción, y es un poco frustrante. Usualmente los hombres que conocemos carecen de esa habilidad. Entonces, reitero, y las historias, ahorita que Javier estaba comentando que él escuchado historias, y yo digo, no, si yo me pongo a pensar en las anécdotas de todos mis amigos y aún de las personas que se han acercado a contarme sobre el matrimonio, pues les ha tocado hombres que, o sea, yo digo, señora, aquí yo creo que te has equivocado, ¿no? Hombres inmaduros, irresponsables, no, son unos niños. Adri, no sé qué opinas tú al respecto. O sea, características de un líder de una familia, definitivamente no veo. Ok, hay algo importante que mencionabas ahorita, Dani, es el tema que, y es cierto, ¿no? Los caballeros que están aquí presentes, mil respetos, los hombres emocionalmente son inmaduros, no alcanzan el mismo nivel de madurez emocional que nosotras las mujeres, ¿ya? Eso es una gran realidad. Por eso es tan importante, o sea, no queremos aquí obviamente tratarlos mal ni más falta, por eso es tan importante la ayuda contraria, ¿no? Porque viene a ayudar un poco a equilibrar esa parte en el hombre, desde su área emocional. Pero sí es bien interesante cuando vemos estas gráficas y cuando vemos precisamente como, pues en la primera vemos cuando está el hombre y la mujer allí con el brazo, vemos como esa lucha de poder, que de alguna manera es un poco lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que de hecho se vive mucho, como esa lucha de poderes, ¿ya? Pero también sucede que aún tenemos un poco de desequilibrio cuando vemos que si bien es cierto, el hombre quiere venir a ejercer ese dominio, esa autoridad, pero la pregunta es cómo lo está ejerciendo, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Al punto de menospreciar, de dañar, de lastimar, de subvalorar a esa mujer, o lo traemos al lado de la mujer, que en ese querer seguir dominando, porque ahí sí, qué pena hermosas, pero nosotras somos buenas para dominar, nos encanta dominar. En eso, como bien lo veíamos desde el principio con Adán y Eva, como en ese dominar, nosotras o sea, tergiversamos la palabra y en esa influenciabilidad que tenemos, hay una característica especial en nosotras, es que somos seductoras por naturaleza, ¿ya? Eso hace parte como de nuestra feminidad, ¿ya? Y sabemos que esos encantos obviamente van a influenciar al hombre. La pregunta es cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo hacemos. Entonces, bueno, ahí te doy la palabra, Javi, porque eso está súper interesante hoy. Bueno, la pregunta es, ¿quién debe ser la cabeza? Pero es que por allá voy, ¿no? O sea, Adri decía algo muy puntual y yo me ponía a pensar, es que hoy en día ellos ni siquiera saben que son la cabeza, Adri. Por eso, si nosotras tendemos a dominar, o sea, asumimos ese rol de entrada. ¿Por qué? Porque tristemente, aún nosotros conociendo la palabra, vemos que podemos conocer a un hombre y tendemos a dominar, ¿no? Y vemos que ellos como que están en otras cosas, en otras actividades, es totalmente respetable, pero entonces ahí creo que va a depender también del enfoque en donde esté el hombre, porque ellos no lo tienen presente. Cuando leemos... Sí, es muy cierto, Dani. Perdón, Javi. Sí, es muy cierto, Dani. Pienso que es de ambas partes, ¿no? No solo que el hombre no tiene claridad frente a qué es la cabeza,
eh, porque posiblemente no lo sabe, porque no lo ha logrado entender, porque no ha hecho ese ejercicio de saber cómo es ser cabeza, ¿ya? Porque no se ha dado la tarea, obviamente, de realmente analizarlo y darse ese lugar, sino también que nosotras las mujeres en algunas ocasiones eh, no lo permitimos también. Eso me parece importante también resaltarlo porque hay familias, hay hogares donde la mujer sigue siendo, sigue ocupando ese lugar y no le permite al hombre que lo sea, ¿ya? Entendiendo que él, bueno, ahorita vamos a revisarlo, vamos a analizarlo mejor, pero sí me parece importante resaltarlo aquí, que era un poco cuando también lo mencionabas, Javier, que decías, bueno, aquellas mujeres que manipulan o que influencian, pero también es el otro lado, es decir, es que no le permito al otro, no le permito al otro serlo, y hay hombres muy pasivos, yo lo mencionaba la semana pasada, hay hombres también que tienen un lugar muy pasivo en ese núcleo familiar, totalmente ausentes, totalmente pasivos, y prefieren, lo ven más sencillo, lo ven más cómodo, como permitir que sea la mujer que lleve como, digamos, la batuta, sin entender la magnitud de lo que eso representa y el daño que se hace a sí mismo y, por supuesto, a su familia. Okay, cuando planteamos este versículo, cuando dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, dependiendo quién lo lea, ¿no? Si lo está leyendo un hombre autoritario y que es opresor de alguna manera, pues lo va a ver de una manera, y la mujer que es oprimida lo va a leer y también va a causar cierto estupor. Pero si es un hombre pasivo, como lo estás planteando, es un hombre pasivo, no sé qué, de pronto va a pensar, no, eso no es así, debe ser ella o compartido. O sea, lo que estás diciendo tú, no quiere asumir ese error. O sea, dependiendo quién lo lea, así mismo va a tener una perspectiva, una mirada, una interpretación positiva o negativa de este planteamiento que estamos viendo aquí. Lastimosamente, y hay que decirlo, que dentro de las mismas congregaciones, llámese mesiánicas, cristianas o donde sea, o por este estilo, muchas veces se ha utilizado esto, lastimosamente, para oprimir también a la mujer, ¿no? Y se jactan de que yo soy la cabeza, entonces usted tiene que hacer lo que yo diga. Y también sirve de alguna forma como para también humillar. Obviamente, sabemos que esto no debe ser así y que esta persona está actuando de una manera equivocada. Pero bueno, ahorita más adelante vamos a analizar bien este versículo. Vamos a dejarlo ahí quietico. Ya hicimos este planteamiento, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del bendito. ¿Sí? La palabra del bendito dice lo siguiente. Vamos a mirarlo acá, a ver que se levante esto aquí, un segundito. Cabeza y autoridad delegada. Entonces dice ahí, el Mesías sujeto al Padre. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza del varón? El Mesías. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Y Elohim, la cabeza del Mesías. Entonces, ¿cuál es el modelo que nos revela la Escritura? La Escritura nos revela que el modelo es el Padre, que es el mayor, la máxima autoridad, ¿sí? Todo se sujeta a él. El Mesías, que se debe sujetar a su Padre, pero a la vez el Mesías es autoridad o es cabeza del varón. El varón se sujeta al Mesías y a la vez el varón es cabeza de la mujer. La mujer, por su parte, debe sujetarse al varón, pero a la vez ella es cabeza de sus hijos.
Dice, y cuando todo, dice aquí en 1 Corintios 15, 28, en alusión a que el Mesías se sujeta al Padre, dice, y cuando todo haya sido sometido a él, es decir, al Mesías, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. ¿Sí? El Mesías, cuando venga en su segundo reinado, todo dominio, todo poder y toda autoridad se va a sujetar a él. Y cuando todo esté sujetado a él y todo lo que se sujetó a él se va a sujetar al Padre. Entonces el modelo bíblico que nos muestra, a diferencia del Padre, tanto el Mesías como el hombre como la mujer, debe sujetarse a alguien, pero a la vez debe ser autoridad o cabeza de alguien. Es decir, comparte en algún momento y ya nosotros como seres humanos, sea varón o mujer o lo que sea, en algún momento va a estar interpretando o va a estar siendo o desarrollando uno de estos dos roles. En algunos casos va a ser sujetarse y en otros va a ser cabeza o autoridad. Y empezamos desde la familia, desde que nacemos, durante mucho tiempo estamos sujetos a nuestros padres, a nuestros profesores, estamos sujetos a mucha gente. Y llega un momento donde ya nosotros debemos empezar a ¿qué? A ejercer como cabezas, que alguien esté sujeto a nosotros. Y eso también va a depender de cómo las personas a las cuales nosotros nos sujetamos ejercieron su rol sobre nosotros. Si lo ejercieron de una manera autoritaria, negativa, seguramente si eso fue lo que aprendimos de nuestros padres, seguramente vamos a también hacer lo mismo con las personas que tenemos, pues, nuestros subordinados, ya sea en el trabajo o nuestros hijos, las personas que sujeten a nosotros, seguramente hay una alta posibilidad de que hagamos lo mismo. Pero bueno, sigamos acá. Entonces tenemos que el Mesías se sujetaba al Padre. El Mesías, que digamos después del Padre sigue el Mesías. El Mesías es ¿qué? Nuestro punto de referencia. Y el Mesías fue alguien sujeto a una autoridad, pero a la vez es una autoridad. Y es a él a quien seguimos. Él fue el que nos redimió. Y a él es el que debemos seguir. ¿Sí? Todos aquí estamos aquí convocados en este grupo, porque el Mashiach lo conocimos y él nos acercó al Padre. Y él es nuestro punto de referencia. El punto de referencia no es Javier, ni Pedro, ni Pablo. Nuestro punto de referencia es el Mesías. Es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo. ¿Sí? Si yo les he hablado a ustedes de que una vez me enseñó un pastor y me quedó grabado el filtro de la verdad. Que uno debe preguntarse, bueno, esto que me están enseñando, ¿lo practicó el Mesías? ¿Lo enseñó el Mesías? ¿Lo ordenó el Mesías? Si pasa por esos tres filtros y es positivo, entonces ese dogma, doctrina, es verdadero. Si empieza a tener un no en alguno de ellos, hay que empezar a evaluar por qué de esta situación. Y si definitivamente no pasa por ese filtro, seguramente no es verdad esa doctrina. Ahora, ese Mesías nos va a enseñar cuál es la marca de una buena autoridad. ¿Sí? Porque aquí, a ver, todos queremos ser autoridad. O sea, aquí la pregunta era, ¿quién debe ser la cabeza? No, ¿quién debe estar sujeto? Porque lo que están disputando es quién debe ser la cabeza. Todo el mundo anhela estar en la cabeza, dirigir, mandar. Y es el cuestionamiento. La mujer se ha levantado y estos movimientos se han levantado porque son las que quieren dirigir, gobernar y demás. Pero no nos hemos preguntado, bueno, ¿quién quiere estar sujeto? Aspiramos siempre a estar dirigiendo, a estar mandando. Y como ustedes lo decían, la mujer tiene ese deseo, dicho por las mismas mujeres, ni siquiera lo estoy diciendo yo, por lo que hemos hablado aquí en este conversatorio seminario, la mujer tiene ese deseo, incluso más que el varón. Pero una marca de esa buena autoridad es la obediencia.
El Mesías nos enseñó eso. Quiero que leamos estos pasajes que tenemos aquí. Juan 5:19 dice, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire que lo que estábamos hablando ahorita, que desde chicos estamos sujetos a una autoridad, desde niños. Y nosotros siempre tratamos de emular a nuestros padres o a nuestro hermano mayor, alguien que tenemos ahí como a cargo que se supone que es el que debe enseñarnos. En este caso, los padres. Los padres para nosotros son como si fuera Dios cuando estamos pequeños. Queremos hablar como ellos, actuar como ellos, hacer lo que ellos hacen. Los imitamos. Y ahí que queremos... Y ahí, pues por eso se dice que esos primeros años de vida marcan mucho la vida de un hijo, porque él está aprendiendo a través de la observación, sobre todo de lo que hace su papá y su mamá. Y el Mesías nos muestra eso, que el Mesías, ¿qué hacía? Solo lo que el Padre hace. Él no hacía ni siquiera su propia voluntad. Es decir, la autoridad siempre va a ejercer una influencia, y esa influencia debe ser positiva. Porque si es negativa, pues, ¿qué van a emular y repetir? Lo negativo. El Mesías hizo lo que hacía el Padre. ¿Y qué fue lo que nos mostró el Mesías? Que hacía justicia y bondad. Tenía misericordia y compasión de los demás. El Mesías era la imagen del Padre Celestial. Es lo que nos muestra la palabra. Era la imagen del Dios invisible. Y esa imagen del Dios invisible no se refería a un aspecto humano físico, sino se refería al carácter del Creador. La pregunta es, ¿será que nosotros que estamos aspirando a ser cabeza, o que estáis diciendo, no, yo tengo que ser la cabeza, sea hombre o mujer, será que estamos queriendo emular a nuestro Padre Celestial, así como el Mesías? ¿Será que nosotros decimos como el Mesías, lo que el Padre hace, yo hago? Eso hago. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que el Padre me dice. Me gusta mucho cuando aquí todo el mundo sabe el Padre Nuestro. Y bueno, no sé cuántas veces he repetido esto, pero todo el mundo sabe el Padre Nuestro. Y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mucho hemos repetido eso de memoria y decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué mostró el Mesías? Que el Mesías vino a hacer la voluntad del Padre. De igual manera, a ti y a mí nos toca hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo va a venir ese reino? Hágase aquí en la tierra. ¿Cómo va a empezar eso de hágase aquí en la tierra? Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando tú y yo empezamos a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, es que eso se va a hacer una realidad. Tanto ustedes como yo, si no hacemos la voluntad del Padre, pues no se va a hacer la voluntad del Padre acá. Así que si queremos ser una buena autoridad, lo primero que debemos hacer es eso que hacía el Mesías, y es hacer todas las cosas como lo hacía el Padre, bajo la voluntad del Padre. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? El Mesías todo, por eso aquí hacemos tanto énfasis en que hay que estudiar, hay que leer la Torá y las Escrituras, porque a través de ellas es que se nos revela el carácter del Padre. Entonces, ¿quiere ser una buena autoridad? El Mesías que nos mostró. Lo primero que hay que hacer es conocer al Padre para saber cuál es su voluntad y empezar a hacerla aquí en la tierra. Tanto hombres como mujeres, porque como acabamos de ver en las sombrillitas, de una u otra manera, todos vamos a estar en una posición de autoridad. En algún momento usted va a tener, no sé, empleados, va a tener hijos, ¿sí? Va a tener alguien a su cargo y usted va a ser esa autoridad.
La pregunta es, si usted en este momento está ejerciendo una autoridad en su trabajo, en su hogar, en su familia, donde quiera que usted esté, yo le pregunto a usted, y bueno, y también obviamente me pregunto, ¿será que podemos decir esta frase del Mesías? No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo o juzgo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿Será que nuestros juicios son justos? ¿Qué es un juicio justo? Un juicio justo es basado en lo que dice la Torá del Padre, en cómo juzga el Padre, cómo quiere que juzguemos. Es un justo juicio. Un mal juicio es el que viene de mi producto de mis principios inventados, morales y equívocos. No. Eso sería lo que dice aquí el Mesías, lo contrario. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Será que en esos juicios que hacemos, y somos rápidos para hacer juicios sobre las personas, será que son juicios justos y que no buscan mi voluntad y no la voluntad del Padre? ¿Será que podemos decir eso en este momento, en ese rol que estamos desempeñando, ya sea en su hogar o en donde quiera que estén? Son cosas que hay que ir empezando a evaluar, porque el Mesías es nuestro punto de referencia. Y ese Mesías nos enseña a ser obedientes al Padre. Y es una marca indeleble. Es una marca, es el santo y seña, mejor dicho, la obediencia. Lucas, yo no sé si alguien va a decir algo. Sí, ahorita que te estaba escuchando de hacer juicios justos, venía a mi mente algo y es que humanamente somos expertos en engañarnos. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? En engañarnos, en hacernos las víctimas y demás. Y me venía también a la mente alguien que pudiese estar escuchando lo que está hablando Javier y que diría, bueno, ¿con qué tengo que hacer el juicio frente a una persona? ¿No? Alguien que recién escuchó a Javier. La invitación es obviamente que empecemos a sacar esas características que también vamos a empezar a evaluar, ¿no? Y hacer como una lista, escribirlas y podernos confrontar nosotros mismos con ellas, para que de manera muy objetiva, lo más objetivo posible, de manera muy íntima, claramente, analizar cómo es esa obediencia frente a mis padres, cómo es esa obediencia frente a mi jefe, si tengo pareja, cómo es esa obediencia frente a mi pareja, analizándolo desde la palabra y desde las mismas características que vamos a empezar a ver y de las características que Javier va a ir comentando más adelante. Creo que puede hacerse el ejercicio más práctico, porque nosotros a veces podemos analizarnos, autoanalizarnos y decimos, no, pero es que yo esa vez me porté así porque es que esa persona hizo eso. Entonces, tratemos de mirarlo y dejar de pronto de justificarnos, reitero, y decir, no, la verdad, me cuesta, por ejemplo, me cuesta el hecho de pensar de que yo me tengo que sujetar a alguien. Sí, o sea, viéndolo desde ahí, no, me cuesta esto. Entonces, ahí la pregunta es, ¿recuerdan el primer tema que hablamos? Y yo les decía el tema de que somos completos en el Mesías, en Yeshua, que Javier tocó ahora, y que teníamos que tener esa relación y que esa relación iba a generar unas características. Bueno, esas características también pueden salir para hacer la autorreflexión y empezar a mirar si ese carácter lo tengo yo. Y si no lo tengo, bueno, ¿cómo voy a empezar a trabajarlo? Entonces, hacer la reflexión a través de la palabra. Y si de pronto no la tenemos clara, bueno, devolvámonos a las clases anteriores, saquémoslas y empezámoslo a hacer. Muy bien. Sigamos leyendo acá. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé cuántas veces nosotros hemos podido orar así en medio de una situación difícil. Aquí en este momento estábamos hablando que el Mesías estaba jugando la vida y como ser humano estaba angustiado porque él sabía todo lo que le iba a pasar y todo lo que iba a tener que padecer. Y él le ora al Padre que si es posible pase esto, pero que si es necesario
que se haga la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, como está en la imagen. ¿Cuántas veces esa ha sido la oración de nosotros? ¿Alguien está opinando en el chat? Sí, esas palabras en el contexto de Mesías son tremendas. Sí, son tremendas por lo que él iba a padecer. Miremos lo que dice Hebreos 5:7. Dice, el Mesías, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con fuerte clamor, o sea, era un hombre dedicado a la oración, con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, porque como leímos ahí arriba, él se estaba jugando era la vida. Dice, fue oído por su temor reverente. Dice, aunque era hijo, aprendió ¿qué? La obediencia. Por lo que fue proclamado, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, mire que uno escucha y eso lo digo porque eso también va para nosotros y lo vamos a ver más adelante. O sea, el Mesías fue perfeccionado en la medida que fue aprendiendo obediencia. Y él es nuestro ejemplo a seguir. De la misma manera, a ver, el hombre ¿por qué cayó? Porque entró en rebelión, desobedeció. Viene el Mesías a restaurar esa situación de rebelión del hombre, por lo cual entró la muerte de la humanidad. Y lo contrario a la rebelión es la obediencia. Y esa obediencia es la que va a llevar a perfeccionarnos. Nosotros estamos en una condición, venimos de una condición de caída. El Mesías viene a nuestras vidas ¿a qué? Y nos da de su espíritu ¿a qué? Para que dejemos de estar en rebelión contra el Creador y empecemos a entrar en obediencia. Y en la medida que empezamos a entrar en esa obediencia, vamos a ir siendo perfeccionados. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a parecer al Creador. Así como cuando usted anda mucho con una persona, y como dice los dichos, el que anda con lobos aullar aprende, o el que anda con la miel algo se le pega. Bueno, en la medida que andemos con el Creador, que andemos con el Mesías, pues se nos van a pegar las cosas de Él. Y eso que nos debe pegar es la obediencia, que a todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque mantenemos en abierta rebelión. Estamos en rebelión constante contra Dios. Y la forma de empezar a restaurar es cuando empezamos a obedecer. Y eso nos va a perfeccionar. Dice, y estamos hablando del Mesías, ¿eh? Llegó a ser autor, o sea, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, o sea, por ser obediente y al ser perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Y este versículo me gusta, este pedazo de versículo. Para todos los que le obedecen. ¿Sí? Y miren que habla de salvación. Sí, dice Sandra que la palabra dice que el que anda con sabios se volverá sabio. El que anda con necios será necio. Aquí dice el autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Le obedecen. Mire que muchas veces veníamos del contexto religioso en que no, es que yo creo y creer es como intelectualmente, sí, estar de acuerdo con eso y entonces ya soy salvo. No. Dice autor de salvación para los que le obedecen. O sea, la emuná, y ustedes lo vieron en el primer tema que vemos nosotros, la emuná es obediencia. ¿Sí? La emuná es obediencia, la emuná dice que viene por el oír y el oír la palabra del Creador. Y esa palabra oír, que es la palabra Shema, significa oír, entender para obedecer. O sea que por esa obediencia fue que el Mesías fue perfeccionado y llegó a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que igual que él empiezan a obedecer. Porque a ver, si tú eres un hijo de Dios, no puedes andar en rebelión. Si tú te llamas hijo de Dios, si tú crees que eres salvo, no puedes andar en rebelión contra el Creador. Debes empezar a obedecerte a Él, que es la máxima autoridad. La máxima autoridad es el Creador. Si no te sujetas al Creador, difícilmente te vas a sujetar a los que están en tu autoridad. Miren que todos en un comienzo, miren que el Mesías, siendo el Mesías, dice que aprendió obediencia, porque él vino a esta tierra como hombre y aprendió obediencia. Y todos
Así como el Mesías, llegamos a este mundo como niños y hacemos lo que el Padre hace. ¿Y qué debemos aprender? Obediencia. Y dice que por esto, dice, y fue proclamado por Dios, por Elohim, sumo sacerdote. Mire que le dieron un puesto de autoridad. Entonces, si usted en este momento no tiene ningún rol de autoridad, si en este momento usted está sujeto, no digamos escuela porque siempre vamos a estar sujetos a alguien, pero si usted en este momento usted está sujeto, bueno, déjeme decirle que para usted llegar a, una posición de autoridad, lo que nos está mostrando este pasaje es que usted primero debe obedecer, ser perfeccionado, para luego sí colocarse en un puesto de autoridad. Y es más, cuando usted es obediente y es perfeccionado, usted ni siquiera está buscando, reclamando posiciones. El Creador solito, así como exaltó al Mesías, lo proclamó sumo sacerdote, Cohen Hagadol, mediador entre el pueblo y el bendito. Asimismo te va a colocar en una posición de autoridad. En tu trabajo, donde estés, la autoridad que Él tiene para ti. Pero primero tienes que aprender a ser obediente, es decir, aprender a sujetarse. Mire que ahí vemos un contraste, ¿no? El Mesías siendo obediente y finalmente por eso es exaltado, elevado y colocado en una posición de autoridad. Eso por aquí. Sí, claro. ¿Lo abro otra vez? Ahí quiero decir algo en el tema de la obediencia también, y es que obediencia también implica que yo asumo lo que me está diciendo esa persona que está por encima de mí, esa autoridad. En este caso estamos hablando del Padre, ¿no? Siendo pues nosotros llegar a perfeccionarnos como Yeshua, sin cuestionar, ¿ya? Sin llegar a cuestionar. ¿Por qué lo traigo? Porque nos suele pasar mucho, es muy frecuente que nosotros le decimos al Eterno, sí, Señor, que se haga tu voluntad, sí, Padre Eterno, pero lo digo simplemente labios para afuera, pero no hago toda esa comprensión que llegue a implicar, o sea, el pasar por mí realmente, ese obedecer, ya, no hago esa conexión con el sentir, y sin embargo hago todo lo contrario. Entonces implica, y ahí empieza una postura como del preguntarle el por qué, ya, esto por qué me pasa a mí, o por qué me hace siempre lo mismo, Padre. Entonces sí es importante, lo traigo aquí es por eso, porque implica que yo me someto a Él, entendiendo, y lo dice su palabra, que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. O sea, absolutamente nada de lo que el Padre va a permitir que nosotros vivamos es para destrucción, al contrario, ¿ya? Es para que nosotros cada vez vamos obviamente pues en esa medida perfecta que es Yeshua. Entonces sí es importante tenerlo presente desde el que yo debo entender ya lo que representa la palabra. Por eso es importante escudriñarla, obviamente estar meditando en ella para poder entender, y en ese orden de ideas yo aprender ahí a ser sabio y callar, ¿ya? No entrar, como lo mencionabas ahorita, en esa constante rebelión que me implica que yo no voy realmente a obedecer, que yo no voy a conectar mi razón con mi emoción, y por ende pues mi comportamiento va a ser totalmente contrario. Era como eso lo que quería decir. Y para agregar es que muchas veces, claro, la gente dice, ay, Dios, que se haga tu voluntad. Y muchas veces de eso que estamos orando, diciéndole que haga tu voluntad, ya Dios no ha dicho en la palabra cuál es la voluntad de Él. Y nosotros simplemente no queremos hacer la voluntad de Él, sino que se la tiramos como a Él, cuando los que tenemos que actuar somos nosotros y ya vemos qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente no lo queremos hacer. Y en última instancia, pues como siempre estamos tirándole al otro, entonces que se haga tu voluntad. A ver si Dios de pronto, ay no, si Él ya, la voluntad de Él ya la dio. Exacto. Anda, ve y estudia. Y eso, por eso estamos aquí, estudiando la palabra del Creador y la Torá, conociendo la voluntad del Creador, precisamente para hacerla. ¿Sí? Por eso es importante el estudio, la lectura, precisamente para actuar de una manera sabia y hacer la voluntad del Creador. Obviamente van a haber momentos donde circunstancias van a
sobrepasar y que no están ahí, no sabemos, ahí ya otra cuestión. Pero muchas, te aseguro, muchas de las oraciones que hacemos, de que se haga la voluntad del Creador, muchas, por no decir que la mayoría o todas, muchas de esas oraciones que tú haces, seguramente, si tú conoces la palabra, te vas a dar cuenta que ya sabes cuál es la voluntad de él y la decisión la tomas tú. Y no lo estás haciendo. Bueno. Sí, aquí agrego... Sí, Adri. Perdón, agrego un poco, y es lo que mencionábamos anteriormente, y es el negarnos a nosotros. O sea, obedecer y hacer la voluntad del Eterno es negarnos. Ahorita Sandrita mencionaba en el chat, el momento obviamente que vivió Yeshua, porque él sabía lo que le esperaba, ¿no? Por supuesto. Y nosotros también, es eso precisamente con nosotros, pues nosotros no vamos a llegar a la situación que llegó el maestro, porque, o sea, ya él lo hizo, obviamente, no vamos a llegar a eso, pero nosotros necesitamos vivir nuestro propio proceso, ¿ya? Y precisamente que él haga la voluntad es eso, es como que nos macere, y eso implica debo negarme a mí, yo tengo que negarme a mí, ¿ya? Y eso lo hemos venido repitiendo a lo largo de este seminario, porque es una de las situaciones que más le cuesta al ser humano, el negarse a sí mismo, ¿ya? Lo hablábamos en su momento cuando sea parte de la familia, cuando yo hago parte, en cualquier escenario en el que yo me mueva, sea familia, social, laboral, académico. Hay algo importante, es que yo debo aprender a negarme a mí, precisamente porque hay un otro, porque existe un otro y estoy en interacción con ese otro. Y ese otro, obviamente, al igual que yo, tiene unos derechos, se le dé un respeto, se le dé una aceptación, bueno, hay una tolerancia, bueno, todo eso que en su momento lo mencionamos. Pero quería añadir esa parte. Cuando hablamos de la voluntad del Eterno y someternos a Él, tiene mucho que ver con el negarnos a nosotros. Ahí Sandra estaba diciendo que hay cosas que no sabemos, que es como por ejemplo cambiar de trabajo o algo así. Sí, claro, por eso decía que no todo, pero sí la mayoría de cosas. Obviamente van a haber cosas que sí dependen más del Creador, pero en el día a día hay muchas cosas que si conociéramos la palabra del bendito ya sabríamos qué hacer. Y estaríamos haciendo la voluntad de él. Sí. No sé si Sandra iba a decir algo. Ahí escribió Sandra. No, sí. Bueno, Adriana tocó lo que iba a decir, ¿no? El tema de importantísimo, o sea, desde que Javier empezó a leer, yo decía, Señor, nos estás invitando a renunciar a nuestro ego, ¿no? A renunciar a nosotros, cuáles son nuestros intereses, nuestra realidad, y venía a mi mente el tema de renovar nuestra mente, ¿no? Porque aquí ya nos está cuestionando y nos invita a pensar en cuál fue el estilo de crianza con el que yo fui criado, ¿no? Valga la redundancia. O sea, cómo eran mis padres conmigo y cómo eso que yo aprendí o viví lo estoy repitiendo, ¿no? Entonces, aquí la invitación es, y tú hablabas algo muy lindo, era que la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta. Entonces, la invitación es, listo, Señor, me permitiste vivir esas experiencias que en el momento fueron buenas, malas, bueno, cada uno sabe, pero ¿qué querías que yo aprendiera ahí? Porque a veces tomamos decisiones o tomamos una postura frente a eso, es, no, yo no voy a repetir, o yo voy a repetir, ¿no? La invitación aquí es definitivamente eso, déjalo a un lado, y hablabas un poco de cuál es nuestra disposición, ¿no? Frente a la autoridad del Eterno. Ahora decías tú como que, no, la verdad, no cuestiones. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, yo que soy feliz y amante a hacerme preguntas, ¿no? Los que me conocen, yo decía, para mí fue importante hacerme las preguntas porque así indagué en la palabra, ¿no? Eso es importante, y por eso ahora Javier decía algo muy interesante, es, sí, claro, el Eterno pone dudas, el Eterno pone cuestiones en nuestro corazón, pero la invitación es a que, venga, o sea, conózcame, venga, busquémoslo aquí, venga, estudiémoslo aquí. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos esas respuestas
con el amigo que le funcionó, con, no sé, nuestro amigo que no es creyente, con personas que sabemos que no tienen el conocimiento, la sabiduría para darme un consejo, ¿no? Ahora iniciamos con algo que Javier también ha hablado un poco y era, lo comentó Sandra, ¿no? El que anda con sabios será sabio. Entonces, también sepamos a quién le preguntamos y es una invitación a sanar nuestro corazón. O sea, yo cuando lo escuchaba, yo decía, este es un proceso tan lindo, tan hermoso que nos invita a renunciar, sí, claro, a decir, Señor, o sea, gracias te doy por la vida que me has permitido vivir, por cada una de las personas y cada uno de los procesos, porque me ha llevado a ser lo que soy, pero ahora te pongo mi vida delante de ti y enséñame a hacer tu voluntad, ¿no? Y aquí de entrada estamos viendo que el entregar nuestra voluntad a Él nos va a traer, no significa que va a ser fácil, ¿no? Y creo que lo ha nombrado Javier en varias ocasiones, cuando hablas de, se me fue, no me acuerdo, cuando hablamos de Josué 1. Esfuérzate, dice. Que hay que esforzarse. Sí, pero que a veces pensamos de que el hecho de que el Eterno va a estar ahí siempre con nosotros, no vamos a tener pruebas o no vamos a pasar momentos en los que vamos a decir, vamos a tener que callar, por ejemplo, lo que decía Adriana, vamos a tener que renunciar a nosotros. Y aquí de entrada te está diciendo, sí, eso va a pasar. Ahora Sandrita hablaba el tema de las decisiones que tienen que ver ya con el tema de trabajo y demás. No estamos hablando de ese tipo de decisiones. E igual, el Eterno va poniendo señales y para mí el Eterno sí pone en el corazón de cada uno y palabra. Pero creo que estamos enfocados aquí. Sí, yo entiendo, ahí, Sandrita. Ahí Sandra estaba diciendo de pedir señales y bueno, hay unos casos esporádicos ahí en la escritura, pero realmente antes de pedir señales, asegúrese que lo que usted está, o sea, la necesidad que usted tiene, por lo que está preguntando, asegúrese de estudiar la escritura y que el Eterno ya le haya contestado ahí. Antes, o sea, digamos que eso sería como, o sea, no hay muchos relatos que muestren que fue algo frecuente en las escrituras. Son escasos, el que está citando no sé cuántos, pero lo que necesitamos es esforzarnos por obedecer la palabra, porque ella es la que nos da sabiduría y inteligencia, y ella es la que nos da ese discernimiento de saber actuar en las diferentes circunstancias. Claro, van a haber unas donde no sabemos, entonces ahí ya es otra cuestión, pero que no sea por falta de sabiduría, de entendimiento y conocimiento de la palabra, porque muchos de los que de pronto hoy en día empiezan a utilizar eso y todo es pidiendo señales por todo, pues eso es porque seguramente no conocen la palabra del Creador y tienen que recurrir a esas cosas, porque no hay sabiduría, ¿sí? Eso es como mi opinión. Aquí opinaba, ¿quién? Jacqueline, ¿qué dijo? Así es, a veces pedimos una señal a Elohim y es su voluntad respecto a la petición de nuestro corazón, y si nos manda una señal peor, no la aceptamos porque no nos gusta, pero es mejor obedecer su voluntad porque Él sabe será lo mejor para nuestras vidas. Exacto, lo mejor es recurrir a la palabra, ya hay casos, y eso es como un libro de hechos, como Hechos de los Apóstoles, son situaciones específicas de cada persona. Lo que nosotros debemos preocuparnos es por conocerlo a Él a través de su palabra, y eso nos va a dar sabiduría para tomar decisiones. Ya, si vamos logrando la sabiduría, bueno, puede aparecer un momento en que pase eso, ok, pero te aseguro que no es tan frecuente. No sé cuántos Isaac y Rebecas hayan habido. Ok, listo, sigamos. Otra marca. ¿Qué? Mira que ahí Sandra estaba diciendo algo muy interesante, es que no todas las circunstancias están en la Torá, precisamente por eso es este taller, ¿no? La mujer de Elohim en los tiempos contemporáneos, es mirar cómo la sabiduría, que es lo que estaba comentando Javier, o sea, preocupémonos por conocer su palabra, porque los tiempos van a cambiar, pero su palabra es la misma. Y a medida que nos preocupemos por ese estudio, vamos a saber cómo actuar
en las diferentes situaciones que nos podamos encontrar, independientemente de la situación. La Torá, en la Torá están los justos juicios, dice Deuteronomio 6, 8, bueno, ¿no? Ahí en Deuteronomio está. La Torá nos da sabiduría, inteligencia, es la que nos permite hacer justos juicios. Entonces, cuando nos llega un caso que no está en la Torá, como en otro está la sabiduría de qué es bueno y qué es malo, vamos a tener la capacidad de evaluar dicha situación y de acuerdo a lo que podamos ver, vamos a poder definir si eso es bueno o es malo. Pero si no conocemos la Torá, si no tenemos esa sabiduría, esa inteligencia que nos da la Torá, entonces no vamos a saber qué hacer y entonces vamos a tener que pedir, no sé, señales y bueno, una cantidad de cosas que no. Por eso el Eterno siempre nos está mandando, esfuérzate y sé valiente en hacer y guardar. ¿Ok? Bueno, otra marca, la marca indeleble es la obediencia. Marca de una buena autoridad es que es obediente. O sea, que se sabe sujetar. O sea, que si es una autoridad que no se sabe sujetar a las autoridades que él tiene, esa autoridad no va a ser una buena autoridad. Va a ser una mala autoridad. Partan de ahí. Y eso fue lo que nos mostró el Mesías. Otra marca, ¿quiere ser autoridad? Mujer, varón. ¿Qué enseñó el Mesías? Debe ser un siervo. Debe ser un siervo. Y vamos a mirar aquí estos versículos que nos lo sustentan. Líder versus siervo. Pues normalmente en el mundo secular y en el mundo pues se habla mucho del líder, pues en la Biblia habla de siervo. Y me gusta más esa expresión de siervo, contrastándolo como pues que líder suena a lo mundano, a lo secular, y siervo es más bíblico, ¿no? Entonces en Marcos 10:35 dice lo siguiente: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Yeshua y le dijeron: Maestro, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Que yo sea la autoridad en el hogar, dice la mujer o el varón. Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué representa eso? Estar en una posición de autoridad, en una posición de mayor. Eso es lo que están pidiendo. Y la pregunta que estábamos planteando ahorita: ¿quién debe ser la cabeza? Entonces la mujer va a decir la mujer y el hombre los hombres. Entonces ahí están, ese Santiago y Juan están representando ahí hombre y mujer que quieren ser cabezas. Mire lo que le responde el Mesías. Yeshua les contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Acaso podéis beber esa copa amarga que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Yeshua les dijo: vosotros beberéis esa copa amarga y recibiréis el bautismo que yo voy a recibir, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no corresponde a mí darlo. Les será dado a aquellos a quienes está preparado. Y bueno, en este caso de la autoridad, el hombre no la pidió, simplemente el Eterno se la colocó. ¿Quiere decir eso que el hombre es más que la mujer o estas cuestiones? No quiere decir eso. Simplemente el Eterno lo colocó y ya estamos viendo que el que vaya a estar en esa autoridad, lo primero es que debe ser obediente y lo segundo es que, vamos a ver aquí, debe ser un siervo. En vez de estar añorando y queriendo gobernar y todo esto, bueno, mire lo que les dice aquí el Mesías. Cuando los otros 10 discípulos oyeron todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. ¿Sí? Los otros discípulos serían como la mujer esa, ¿qué? ¿Cómo así? Pero Yeshua los llamó y les dijo: ¿sabéis que entre los paganos hay jefes que creen tener derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos? Y sobre estos descargan los grandes el peso de su autoridad. O sea, aquí está hablando de ¿qué? De una mala autoridad, que está en autoridad porque no, es que Dios me dio esa autoridad. Entonces, porque Dios te dio autoridad, crees que tienes derecho para gobernar con tiranía. Porque eso es lo que han hecho muchos.
Y bueno, en las naciones, aquí está hablando el Eterno de los paganos, bueno, estamos viviendo fruto de todo esto, ¿no? Aquí en vivo y en directo y en carne, en presencia, hoy, aquí y ahora. Dice, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros, que sirva a los demás. Es decir, mujer, tú estás disgustada porque tú quieres ser la autoridad. Bueno, tienes que aprender a ser obediente, tienes que aprender a servir a los demás. Varón, no quieres asumir tu rol, o varón, está asumiendo tu rol de una manera tirana, no sé, con tu esposa, con tus hijos, con los que tienes a tu cargo, tienes que empezar a ser un siervo. Dice, y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea el esclavo de los otros, es decir, el siervo, el servidor. Porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Era el Mesías. El Mesías significa rey. Y me gusta esta imagen que está aquí, porque esta imagen está el Mesías lavando de los pies a sus discípulos. Y él era el rey. Se supone que ellos eran los siervos y debían estar, ¿qué? Lavándole los pies a él, porque él es el rey. Y él les dice, el Hijo del Hombre, yo el rey, he venido ante ustedes a servir. No sé si a estas alturas ya todos quieran ser la cabeza, como cuando hicimos la pregunta, yo quiero la cabeza. Bueno, si quieres ser la cabeza, te va a que servir. Dice, y dar su vida en pago de la libertad de todos. Pero aquí lo que quiero resaltar en este momento es ser siervo. Entonces mire que si tú quieres ser cabeza, debes ser obediente y tienes que tener un espíritu de servicio. Servicio por los que tú tienes a tu cargo. Tú estás para servirlos a ellos. Y esa es la función como cabeza que debes ejercer. Pero digamos que, o sea, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y hablando, pero venía a mi mente casos que a veces el hecho de servir anula a la persona, ¿no? Entonces ya ponen primero los demás y se olvida de sí misma. Entonces es importante, y sí me gustaría dejarlo claro, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Amar y servir al otro, pero también amar y no sé, utilizar una palabra, autoservirme, porque si yo no estoy bien, y cuando hablo de estoy bien es hablándolo emocionalmente, psicológicamente, económicamente, si yo doy, recordemos la copa, ¿no? En donde yo daba a los demás y no me lleno, ¿qué voy a dar? Voy a perder el sentido también del servir. Y creo que el tema de servir también nos llama a nosotros a saber y a reconocernos cuáles son esos talentos, esos dones que el Señor nos ha dado y a partir de ello también poder servir, ¿no? La invitación yo entiendo y comprendo que es una actitud humilde. Sí, no, ahorita ya te doy la palabra. Es una actitud humilde y es algo que también nos tiene que nacer desde el fondo de nuestro corazón, es algo que nos tiene que gustar en su tiempo. Obviamente si no lo practico ahora, pues es paulatinamente, pero es desde ese equilibrio, ¿no? Nora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien. Es que tengo una inquietud frente a todo lo que estoy escuchando. Pues antes de todo, Dios les bendiga. Hay algo que me generó como ahí, como un bache con todo esto, porque Daniel ahorita decía qué está pasando con los hombres que no son cabeza. Y mira que, pues según lo que ustedes están explicando en la palabra, hay muchos hombres que saben de esto. ¿Por qué no lo están haciendo? O sea, ¿por qué en estos momentos es tan difícil
de acuerdo a esta palabra que se está dando, a esta enseñanza en esta parte, obediencia, servicio, y que sabemos que hay hombres que lo saben. ¿Por qué no hay una autoridad como el Señor la ha delegado, que es el hombre? Que ahorita también se leía, que decía que el Mesías se sujeta al Padre, el hombre se debe sujetar al Mesías y la mujer se sujeta al hombre. Ese es el orden divino. Pero ¿qué está pasando si todo está escrito y si esa es la voluntad del Padre, por lo cual no hay autoridad y por lo cual ahorita es algo no difícil, pero veo que es como algo que del cual el enemigo se aprovecha para no dejar que hayan familias o que se formen familias como el eterno Dios quiere? Si hay hombres que saben y conocen de esto. Es como mi inquietud que me genera, ¿no? O sea, Sí, pues la pregunta, una Señor, pregunta es una afirmación. no, es mi inquietud, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si hay hombres que conocen de esto, conocen de la palabra, conocen, estudian las escrituras? Porque Sí, ahorita esto es una verdad que no, o sea, no es una verdad que ahorita podríamos decir que está a media, sino que a diferencia de otros tiempos, esto es una verdad que está, pues, más abierta, o sea, más asequible, o sea, y como te digo, sé que hay hombres que conocen de esta verdad, pero ¿qué pasa? O sea, me queda en mi inquietud y en mi consciente esa pregunta abierta. ¿Por qué no hay hombres que ejercen la autoridad como el eterno Dios lo quiere? ahí yo tengo la respuesta, porque seguramente son oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. O sea, sí, lo saben intelectualmente, sí, 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 pero esto no se trata de que, sí, sí. La verdadera emuná viene por el oír, y el oír, que es la palabra Shema, es oír, entender y obedecer. Por eso esa es la marca y seña de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es el que escucha y entiende, sino el que obedece. Por eso dice aquí que el Mesías, mire, siendo hijo, aprendió obediencia por lo que fue perfeccionado. Cuando yo empiezo a obedecer, es que realmente voy a ser perfeccionado y mi emuná se va a perfeccionar, mi fe. Pero si yo no hago eso, ya la pregunta a nivel individual tienes que hacérsela a cada varón, ¿por qué si sabe eso y entiende eso, por qué no lo hace? Entonces, porque está viviendo una fe de mentiras, no la emuná que el Eterno está pidiendo y está demandando. Por eso dice el apóstol Shaul Pablo, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella. Y esa es la diferencia. La diferencia entre un hijo de Elohim y un hijo de cualquier otra cosa es que el hijo de Elohim tiene una marca. Y esa marca es que hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Los hijos del otro pueden oír, entender y hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios les dijo que debían hacer. Entonces ya ahí esa pregunta es a cada cual que has visto eso, ¿por qué no lo están haciendo? Pero pues ahí te planteo la respuesta. Sí, algo que me gustaría complementar lo que está diciendo Javier. Inicialmente cuando escuchaba tu pregunta te iba a comentar es también, aquí estamos hablando de hombres de manera particular porque no podemos generalizar y en esa medida en que hablamos desde la particularidad, la invitación es a sentarnos a hablar con la persona, preguntarle también qué tiene él de idea de que es cabeza, ¿no? Porque él puede asistir a una congregación, puede tener el conocimiento de la palabra, de que él es cabeza, que él va a ser la cabeza, pero en la medida en que, obviamente a través del actuar, pero también a través del diálogo, tú le preguntas, bueno, ¿y qué significa que tú seas cabeza? ¿No? Lo empiezas a cuestionar, puedes también de pronto observar que la idea que le han enseñado desde las escrituras de ser cabeza es totalmente diferente a lo que dice en la palabra.
estos temas, yo no sé, pero yo le decía a Javier, estos temas son muy pocos tratados, o sea, como que en las iglesias, en la congregación los nombran, pero finalmente, y como les decía la otra vez en una reunión, sí, yo soy una mujer sabia, pero ¿qué significa ser sabia? ¿Cómo soy sabia? ¿No? Entonces, a veces también las enseñanzas que pueden tener esos hombres que nosotros podemos ver en las iglesias, en las congregaciones, que citan versículos, que conocen palabras, el rol de ellos como varón está a veces desdibujado. Entonces, y a veces uno puede ver frutos, a veces uno puede ver conductas que van a la obediencia de la palabra del Eterno, pero cuando tú entras a hablar de pronto en el carácter, uno dice, uy, no, pero esto aquí como que falta. Entonces, mi invitación es esa, que puedas entrar con él y tener claro eso, ¿no? No sé si Nora te respondió la pregunta, quedó claro. Sí, me respondieron y creo que llegó a una conclusión y es que hay un grave problema a nivel general, porque entonces no estamos siendo hacedores sino meros religiosos. Exactamente. Exactamente. Entonces, allí estamos faltando gravemente a esa palabra del Señor, porque, o sea, mira que lo que dice Daniela es muy cierto, o sea, qué bueno que en las iglesias y en las congregaciones se dieran este tipo de temas así, y no nos quedáramos con una mera doctrina que se vuelve ladrilluda, se vuelve pesada, pero se están olvidando en formar el ser a la persona para que, por eso yo les digo, o sea, yo llego a la reflexión que en estos tiempos es tan difícil no ver un hombre que quiera formar familia, o sea, que se quiera comprometer y llego como al punto de decir, Dios mío, o sea, definitivamente el enemigo está cumpliendo su objetivo de no querer que se haga, se llegue a formar ese primer objetivo que desde el principio de la creación tuvo el Señor, hacer una familia, crear familia. Porque entonces solamente estamos siendo parte de un cliché cristiano, asisto a tal parte, pero y el hacer para hacer esa autoridad. Y por eso estos tiempos, pues lo estamos viendo, la falta de autoridad y la falta de sujetarse a la autoridad, porque no hay un concepto claro de autoridad, entonces tampoco ni siquiera en la misma iglesia de Cristo. Entonces, pues es mi reflexión y es como lo que yo llego después de escucharlos con este punto, que es bueno que se involucre más a la persona en el ser para que pueda hacer, y no tanta doctrina como ladrilluda. La palabra es muy buena, pero, o sea, ya estamos llegando a un tiempo en que estamos siendo muy oidores de muchas cosas y creo que sabemos muchísimo, pero llegar al hacer nos está costando mucho y pues de alguna manera generalizo porque pues no podría decir fulanito, sutanito, XY, no, o sea, yo pienso que es un común denominador de casi todos los que somos llamados hijos de Dios, el hacer porque eso nos estamos quedando cortos en eso, en hacer. Esa es como mi reflexión, gracias. Yo quiero añadir algo pequeño y sí, es cierto lo que dicen, tema de iglesia, pero yo voy más a lo que mencioné anteriormente en el seminario y se trata de, o sea, yo como sujeto, ¿qué estoy haciendo? Este tema de someterme, el tema de, lo decías ahorita, Norita, yo puedo tener mucho conocimiento, puedo saberme la palabra de arriba abajo, pero hay algo que es muy complejo en el ser humano, que le cuesta mucho, es salir de la zona de confort, es desacomodarse, ¿ya? Es renunciar, ¿ya? Y para ser autoridad, yo tengo que desacomodarme, yo tengo que salir de mi zona de confort, yo tengo que verme diferente, ¿ya? Yo tengo que saber, sí, como lo hemos dicho, como ustedes lo han dicho, obviamente aplicar esa palabra en mí primeramente y entender lo que eso representa. Pero ¿qué nos lleva mucho el mundo si lo contrastamos con el mundo? No, usted es primero,
primero usted, segundo usted y tercero usted. El yo, el yo, el yo, el yo, el yo y la doctrina humana y todo lo que nos muestra precisamente es eso. Que es lo que estamos viviendo, ahorita bien lo decía Javier, lo estamos viviendo. O sea, el más rico quiere ser más rico, el más pobre quiere. Pero entonces es eso básicamente, es la incapacidad y yo pienso que también va mucho para nosotros que estamos aquí haciendo esto. Porque los que estamos aquí también queremos ser autoridad, no vamos a decir que no, va para nosotros también. O sea, ¿hasta qué punto nos estamos incomodando? ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que realmente esa palabra obre en nosotros? ¿Hasta qué punto estamos renunciando? ¿Hasta qué punto nos estamos despojando? ¿Hasta qué punto estamos haciendo realmente eso? ¿Ya? Aquí lo estamos aplicando, aquí lo estamos estudiando y amén por esto. Qué alegría, qué bendición. Pero ¿qué hacemos luego? Ah, no, yo espero la próxima semana que volvemos a Shema Israel y volvemos y otra vez, no, como Javier nos hace el recorderis para de contar. No, o sea, realmente nosotros sí lo estamos haciendo. Que como lo mencionabas ahorita, el primer núcleo es nuestra casa. Yo no soy casada ni tengo hijos, pero soy hija, soy hermana, soy tía, ¿ya? Trabajo, tengo compañeros. ¿Qué estoy haciendo en ese lugar? ¿Ya? Entendiendo que debo obedecer, debo someterme, debo ser sierva. Entonces yo parto mucho desde allí y cuando tú hablas de estos hombres, yo lo veo mucho desde el ego, desde la incapacidad de moverse, desde su no querer moverse, no permitir que la palabra venga realmente o sea, para mí, con todo el respeto, están vedados todavía, sí, porque es verdad, hay muchas personas así, y realmente, pero por lo que eso implica, o sea, yo no me voy realmente porque es que esta vaina a mí me mueve, esto a mí me sacude, esto a mí me saca de donde soy, ¿ya? Y es un proceso muy doloroso. ¿Y quién le gusta aquí sufrir? ¿Quién le gusta aquí llorar? ¿A quién le gusta que le duele? A ningún ser humano, a ninguno. Entonces yo lo vería como mucho también desde allí, porque el hombre que implica es que es un compromiso serio. Tener una familia no es fácil para ambos, tanto hombre como mujer. Y saber que yo como cabeza de hogar tengo que saber quién soy realmente para poder darle a esa mujer y obviamente a mis hijos, eso me implica a mí moverme y no queremos hacer. Okay. Bien, de todas formas estas características, y por eso lo planteé aquí desde un comienzo, o sea, todos estamos en las dos posiciones. En algún momento ejercemos cualquiera de los dos roles. Así no queramos hacerlo, en algún momento vamos a influenciar y somos una autoridad sobre algo. El problema es cómo lo vamos a ejercer. Si vamos a hacernos a un lado, hacerle el quite, pues esa no es la salida. Porque de una u otra manera, para los dos, tanto para el que es cabeza y el que es sujeto, o sea, en todos dos casos requerís de obediencia y servicio. Porque para ser uno, o sea, ¿qué nos enseña el Mesías? Que para ser cabeza hay que ser obediente y servir y saber sujetarse. O sea que no hay escapatoria. Esto es para todos. Porque todos estamos en algún momento en cualquiera de los dos roles y en cualquiera de los dos roles necesitamos estas marcas. Así que mis queridas y queridas, no hay salida. No hay salida. Porque aquí estamos planteando desde el punto de vista de los hombres. Pero la mujer también es autoridad, no se les olvide. La mujer es autoridad también. Todos somos autoridad en su mundo. Otro versículo y ya para cerrar, a ver si cerramos esta ventanita. ¿Quién es el mayor? Lucas 22:24 dice, los discípulos tuvieron una discusión, esto es parecido al otro, sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Siempre queremos ser el más importante y hay que ser cabeza y no cola, ¿no? Gritaban me acuerdo mucho de las congregaciones cristianas, hay que ser cabeza y no cola y no sé qué, bueno. Yeshua les dijo, entre los paganos, claro, los paganos que disputan el poder y quieren ser los que gobiernan. Entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les llama benefactores, pero vosotros no debéis ser así, al contrario, el más importante entre vosotros tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Y miren lo que él dice, pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Obviamente el que se sienta a la mesa.
Él es el rey, ¿no? El rey se sienta a la mesa y los sirvientes van y se acuerdan la imagencita del mero macho. El mero macho mexicano que está ahí, que le está sirviendo la esposa y los hijos en la imagencita, bueno. El que se sienta a la mesa al comer, el que sirve. ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve, un corazón. Y eso es una diferencia, ¿no? La obediencia al Creador me lleva a mí a reflejar el carácter del Creador. ¿Un carácter de qué? De amor, de compasión, de justicia. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo me va a pisotear. No. Obviamente hay que tener el discernimiento también y por eso el conocimiento de la Torah para saber en qué momento hay que aplicar cada cosa. Porque eso no quiere decir que ahorita todo el mundo va a pasar por encima mío y yo soy un siervo y ahí cabizbajo y tengo que dar todo lo que todo el mundo me dice. No nos estamos refiriendo a eso. Dice, vosotros habéis estado siempre conmigo en mis pruebas, por eso os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, y comeréis y beberéis a la mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pero para eso tenemos que ser siervos. Tenemos que ser siervos. De hecho, de eso se trata. Miren, ¿qué es un presidente? ¿O qué son los ministerios públicos? Ministerio significa servicio. Es un servidor de los bienes públicos, un servidor de los bienes de todos los colombianos. ¿Qué hace él? Un servicio. Y de esa manera es que debemos verlo nosotros. Somos servidores de nuestras familias. Si es un varón, es servidor de su esposa, de sus hijos. Si es una mujer, igual. Esto hay que aprenderlo, chicos. Esto yo sé que nos saca de la zona de confort, pero es la única forma de que podamos ser perfeccionados. ¿Quieres ser perfeccionado y bendecido y que el Eterno te exalte y ser cabeza y no cola y todas estas cuestiones? Bueno, tienes que aprender los principios. O sea, no puedes echar mano de las promesas. Es que, como se escucha uno en las congregaciones, que yo voy a ser cabeza y no cola. Bueno, usted puede ser cabeza y no cola, pero primero tiene que aprender estos principios para poder ser una buena cabeza, no una cabeza monstruosa. ¿Bien? No sé si quieren agregar algo más, si tienen alguna otra pregunta, para irlo dejando por ahí, porque ya van las 9, para ir cerrando. ¿Alguna otra opinión, anécdota, pregunta, objeción? No, creo que todo ha quedado muy claro y lo único que quedaría por agregar es que cuando hablamos de frutos, ¿no? Por la palabra, cuando a veces queremos y hay en nuestro corazón el anhelo de querer evangelizar a nuestras familias y que no quieren oír la palabra o la enseñanza, créanme que los actos van a hacer eso, ¿no? O sea, primero los actos son ese fruto que evidencian los demás. Y en esa medida hablan a veces más que la misma palabra. Entonces, la invitación es que realmente podamos tener en esta semana, como le decía Adriana, ese tiempo de reflexionar, de mirar cuál es nuestra postura frente a lo que hemos aprendido. Y ser hacedores. Sí. O sea, aquí somos oidores en este momento, pero que al ser hacedores podemos encontrarnos como con no sé cómo decirlo, barreras, por decirlo así, que de pronto nos impidan tomar esa decisión, que nos confrontan, que nos mueven, lo que decía Adriana, no nos deja salir de esa zona de confort. Pero si realmente, lo que hablaba Javier, si nuestra emuná está 100% en el Eterno, aunque no lo entendamos, vamos a tomar la decisión, ¿no? Y en la medida que tomamos la decisión, vamos a ponerlo, nos podemos plantear una meta pequeña y esa meta pequeña hacerla paulatinamente. A ver, voy a poner un ejemplo, servicio, a ser siervo. Entonces, bueno, yo
cómo sirvo en mi casa, ¿no? Con mis papás. ¿Será que yo le sirvo a mis papás? ¿Cómo lo hago? Si no lo hago, bueno, implementemos algo. Voy a ayudarle a mi mamá, a ayudarle, ¿no? ¿Verdad? Que Ariana la otra vez dio la recomendación, ayúdanos. Voy a colaborarle, ¿no? Colaborarle. O voy a apoyarla en el proceso. Voy a hacer, es de una tajante, voy a hacer. Voy a hacer, por ejemplo, el aseo una vez a la semana, ¿no? Para que ella descanse ese día y se dedique a su tiempo. Un ejemplo. Entonces, y en esa medida, en esos pequeños actos, nuestro carácter va a ir modificándose y va a ir entendiendo y generando también esa renuncia propia en nosotros. Sí, miren, es importante, realmente aquí les recuerdo, emuná. La verdadera emuná empieza por el oír, entender y obedecer. Aquí estamos tratando de oír y entender. ¿Qué nos queda? Vayan y obedezcan todas las cosas. Pero claro, ahí está la diferencia. Y esta es la diferencia. ¿Quiénes son los que realmente maduran en la emuná? Cuando empiezan a actuar. Porque es cuando el Eterno va a derramar las bendiciones que Él ha prometido. Pero si yo no actúo, eso va a quedar retenido ahí. Así. O sea, que si quieren ver la gloria de Dios y todas estas cuestiones que hablan y que prometen, bueno, hay que aceptar las condiciones también y hacerlo. Porque ese es el pacto. El pacto es que hay unas promesas, pero yo tengo unos compromisos que debo cumplir. Bueno, estos son esos. Claro. Ahora, que vayan y practiquen, amados. Vamos a hablar. Exacto. No sé si vas a Perdóname, Javi. Sí, chiquitico. Yo quería precisamente decirles eso, hacerles como una invitación que en esta semana, en estos 8 días, salgamos un poquito de nuestra zona de confort, que vayamos más allá incluso de nuestra casa, porque nuestra casa es un deber ser, o sea, vivimos ahí, es un deber ser hacer lo que hacemos en nuestra casa. De pronto vamos a otros escenarios, ¿ya? Y más de pronto en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, donde realmente sí que se necesita ayuda, créanme que es muchísima, de pronto que cada uno puede hacer eso, o sea, es decir, yo estoy aprendiendo, ahí es que está la palabra, yo debo aprender a obedecer y a servir, que cada uno en un acto, sea cual sea, obviamente, no me voy a poner a decir qué, porque pues obviamente no es mi papel, pero de pronto sí que cada uno de verdad pueda servir, pueda salir y pueda servir y entender lo lindo y lo maravilloso que es. Ya van a ver, un poco Daniela lo decía ahorita, va a haber un equilibrio, o sea, aquí nos estamos llenando, aquí nos estamos engordando, necesitamos ir a entregar esto que hemos aprendido aquí. Entonces los invito esta semana y qué rico que próximo Shabbat que nos vamos a reunir, como que compartiéramos un poco eso, lo que representó despojarme de mí, lo que representó renunciar a mí y yo ponerme un poco en los zapatos del otro y servir, porque eso es a lo que nos llama el Eterno. Eso es todo. Bueno, vamos a hablar, no sé si quieran hablar con ustedes para terminar. ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces para el cierre. Padre Olan, te damos toda rabá por este espacio de tiempo sagrado que nos has dado. Padre bendito, gracias por la revelación de tu Torah en estos tiempos, así como la revelaste a Moshe. Aquí la traes nuevamente, estamos en el tiempo de conmemorar esa revelación de la Torah y a través de estas enseñanzas, de estos grupos, Padre bendito, tú nos estás revelando la Torah. Revelándonos la Torah como a niños, para que hagamos las cosas que a ti te agradan. Padre, te pido que todas las personas que estamos aquí, seas tú tocando nuestro corazón, que seas tú disponiéndolo, que seas tú quitando toda dureza. Danos un corazón nuevo, un corazón de carne. Quita ese corazón de piedra que podamos tener, que no nos deja oír, que no nos deja entender, que no nos deja reflexionar, que no nos deja comprender tu palabra, Padre. Circuncídanos el corazón, quita ese prepucio, eso que bloquea, que no permite que oigamos la verdad y la pongamos por obra.
Desarraiga de nuestro corazón esa barrera que hay en nosotros, Padre. Un corazón humilde. Permítenos aprender de ti. Queremos ser perfeccionados. Transforma nuestro carácter, danos una nueva creación. Permite que esta palabra nos transforme. Permite que lo poco que vamos aprendiendo lo pongamos por obra, porque solo así vamos a ser perfeccionados, nuestra mirada se va a fortalecer y vamos en realidad a ser unas personas de fe. Que vamos a reflejarte a ti, que vamos a traer el reino de Elohim y la voluntad de Elohim aquí a la tierra. Queremos hacer tu voluntad, queremos ser esos embajadores, Padre bendito. Queremos hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá. Y nosotros que estamos en estos grupos somos los llamados a hacer la voluntad de Dios aquí. Cuando oramos, miren, un Padre Nuestro, cuando oramos un Padre Nuestro, Padre, nosotros somos los encargados de establecer el reino de los aquí en la tierra, Padre. Permítenos entender eso. Queremos reflejar ese amor, esa bondad y ese carácter tuyo, empezando por nuestras familias, Padre, por los que más queremos, por los que más amamos. Muchas veces somos más servidores afuera que en nuestras propias casas. Permítenos empezar, como tú nos has revelado en tu palabra, que siempre empezabas de adentro hacia afuera, así como tú quieres transformar a nosotros desde adentro hacia afuera. Permite que también el ministerio que tenemos, que es en nuestra casa, empecemos desde ahí a desarrollar nuestro carácter, a limar todas esas áreas que necesitan ser trabajadas, que tú con tu palabra nos has ido mostrando que tenemos cosas que quitar, Padre bendito. Permítenos tomar conciencia de ello y permítenos trabajar en ello, Padre celestial. Danos el querer como el hacer, que sea tu Ruach siempre exhortándonos, redarguyéndonos, guiándonos a toda verdad. En las diferentes circunstancias, en los momentos precisos, muéstranos, Padre, nuestros errores y permítenos actuar de la manera que tú quieres que actuemos. Que de verdad ante las diferentes circunstancias podamos hacer juicios justos, que podamos detenernos y pensar, ¿qué habría hecho tu hijo que reflejó tu gloria? ¿Qué haría tu hijo que era la imagen tuya, Padre celestial? Y que podamos actuar de esa manera. Permítenos tener más amor por tu palabra, por tu Torá, por tu Mesías, para que aprendamos y bebamos de ahí y hagamos tu voluntad. Y que así nos evitemos muchas de esas oraciones donde pedimos que se haga tu voluntad, porque ya sabemos cuál es tu voluntad y simplemente nosotros la hacemos, Padre. Permítenos llegar a ese nivel, Padre celestial. Te alabamos, te bendecimos y colocamos este tiempo de Shabbat, este espacio sagrado y de Shavuot que se avecina en tus manos. Sé tú como ese alfarero, sé tú como ese carpintero que trabaja en nuestro corazón, que empieza a limar las asperezas, que empieza a quitar lo que sobra y empieza a moldearnos reflejando tu imagen, Padre celestial. Te lo pedimos en el nombre glorioso del Mesías de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.